Hola, ¿qué tal amigos? Me da gusto saludarlos al inicio de un programa más de Queremos Saber en nuestra serie especial por el COVID-19. Y siendo que ver la realidad con una mirada crítica es una herramienta para toda la vida y sobre todo para los momentos que estamos pasando actualmente, hemos decidido traer esta conversación aquí a Queremos Saber. Para eso me acompaña el maestro Daniel Gutiérrez, él es coordinador del posgrado en la Facultad de Ingeniería y Tecnología aquí en la Universidad de Montemorelos. Así que te invito a que te quedes con nosotros a lo largo del programa y saques el mayor provecho de esto. Bienvenidos a Queremos Saber. Bueno amigos, vamos a empezar ya con esta entrevista que me tiene muy intrigada. Quiero ya que el profe nos responda todas nuestras preguntas porque es uno de mis temas preferidos, el pensamiento crítico. Creo que nosotros como pensadores y como seres sociales deberíamos ser capaces de ver nuestra realidad desde una perspectiva crítica, ¿no? Y pues bueno, esto lo vamos a desarrollar y vamos a llegar a quizás otras conclusiones con el profesor. Profe, bienvenido. Aquí de nuevo queremos saber, qué gusto tenerlo con nosotros. Hola, buen día, Laurita, ¿qué tal? Excelente, gracias a Dios. Profe, vamos a empezar entonces a desarrollar este tema, el pensamiento crítico. ¿Qué tal si nos dices, para comenzar, qué es el pensamiento crítico? ¿Qué entendemos por esto? Bueno, es algo que se ha estado hablando mucho en estos días, que es lo que debiéramos estar promoviendo en las escuelas, sobre todo, que todos los alumnos tengan desarrollado. Es la idea de tener control uno de sus propios pensamientos, el que uno sea autorreflexivo, el que no crea uno cualquier cosa porque lo dice X o Y persona, el no caer en falacias, en errores de argumentación y en ese hecho de tener una actitud ante la vida de una duda sana, ¿no? De una duda que te lleva, de una duda razonable que te lleva a encontrar cuál es la información verdadera en medio de tanta información que hay ahora. Ya sé, ya sé. Ahora, cuando hablamos de esas dudas, profe, la gente pudiera llegar a pensar, bueno, tengo que estar dudando de todo el tiempo. O sea, tener una duda constante. ¿Se trata de un proceso que es cíclico o es lineal? No, sí tiene que ser, eso es constante, eso es algo, cuando empiezo esta clase, yo les digo una frase a mis alumnos, a mí me encanta, esa clase es mi clase favorita, Ya sé. de mis favoritas, ¿no? Porque el primer día de clases, lo primero que yo les digo es, esta clase les va a cambiar la vida, ¿no? La clase de pensamiento crítico, y se empiezan a reír, le digo, no, 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 en serio, yo no lo he dicho, me lo dicen mis egresados, mis alumnos, y es algo, les digo, porque van a aprender a pensar. No, pero ¿cómo, Claro. profe? Pero si ya pensamos, le digo, bueno, vamos a aprender a pensar, pero de manera crítica, porque tenemos Ujú. vicios en el pensamiento, no lo aprendimos de niños, nadie nos explicó. Al principio sí, de niños tienes muchas preguntas y todo, pero ahí te las van callando, se cansan de estarnos contestando todas las preguntas, y entonces, Mm. pues, dejamos de hacer las preguntas que debemos hacer y empezamos a creer todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, llegamos a esa clase y entonces sí, pues sí, definitivamente se dan cuenta cuántos vicios tenemos y cómo el cerebro, como es un órgano que requiere demasiada energía en el cuerpo, es medio perezoso en el sentido de que trata de no gastar Sí. tanta energía y crea como atajos mentales para no razonar las cosas o las cosas, no, pues esto es así, bueno, está bien. Tenemos cierta pereza, digamos, ¿no? Entonces, el Ujú. pensamiento crítico implica eso, ¿no? Quitarse el ocio mental y, bueno, a ver, razonar las cosas que nos están diciendo con ciertas técnicas que veremos a lo largo de esta plática. Sí, y yo creo que esto también se da, profe, en cuestiones religiosas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces tendemos a, ¿y en qué crees tú? Bueno, en esto, ¿y por qué? Bueno, porque mi papá dice que Sí, está bien así, o, ¿sí me entiendes? O en sí, cuestiones claro, políticas también, sí. Entonces, por claro, ejemplo, así como tú con tu clase, este es mi tema favorito y yo a mis alumnos siempre se lo recalco, son futuros periodistas, futuros sí, comunicadores, sí, y yo les recalco que como nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad como ciudadanos y como periodistas de ser críticos de claro, la realidad y de tener pensamiento propio también, observar claro. críticamente la realidad. Entonces, en este contexto, profe, al igual de que debemos tener esas dudas y preguntarnos muchas cosas, también necesitamos ciertas certezas en nuestra vida, ¿no? Saber de que algo, bueno, en cierta medida es cierto y seguir adelante. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aplicando esto del pensamiento crítico en nuestro diario vivir? Lo que decías, que hay demasiada información además.
Sí, bueno, es una habilidad que uno tiene que aprender a desarrollar sin dejar, como dijiste tú, las certezas, porque digamos que un riesgo, por así decirlo, del pensamiento crítico es que te vuelvas escéptico, ¿no? O que digas, no, pues sabes que ya no creo en nada. Entonces ya no tengo certeza de nada. Tengo algunos conocidos que han tenido algunos detalles con eso, ¿no? Uno debe de tener, y esa es una clave, que incluso es una clave del pensamiento crítico, uno tiene que tener humildad. Es Ujú, interesante que para el pensamiento crítico una persona crítica debe tener humildad para reconocer, para empezar, que no lo sabes todo. El día que tú piensas que exactamente. lo sabes todo es el día más triste de tu vida, porque es el día que dejas de aprender. Una persona que tiene pensamiento crítico está aprendiendo constantemente y de todas situaciones y de todas personas, ¿no? Yo a mis alumnos, por Ujú. ejemplo, les recomiendo cuando andan en medio de las personas, sobre todo los de ingeniería, que tenemos esa fama de que somos un poco introvertidos y todo el día en la computadora nos gusta estar así. Así me decían alumnos de comunicación cuando les daba clases, profe, los de ingeniería como que son medio raritos, profe, todo el día están frente a la computadora. Algo hay de eso. Entonces yo les decía, Sí. les digo a mis alumnos, quítense los audífonos cuando andan en medio de la gente y platiquen de alguna manera Ujú. y van a aprender de todo, pueden aprender. Y entonces, esa es una. Y otra, en cuanto a las cuestiones, por ejemplo, espirituales, no debemos de quitar como que la base, que es nuestra creencia en Dios, y que tiene maneras también de aproximarse uno de manera intelectual. También hay maneras, ¿no? A Claro. través del estudio de la Biblia, y el estudio de, pues básicamente de su palabra y de toda la revelación que hay, tanto la naturaleza como la Biblia, para aprender acerca de él, ¿no? O sea, sí hay maneras, pero, y no hay que quitar eso como la base de todo lo demás. Sí. Ahora, ¿qué me dices tú de las fake news, por ejemplo, profe? Que es algo que ha estado en boga desde hace mucho tiempo por esta cantidad de información que fluye, pero que además muchas veces está sesgada por intereses particulares. Sí, no, ese es un temota muy, 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 muy grande, muy interesante. Yo creo que Fíjate. hay negocio detrás de todo lo de los fake news. Nuestras personas que nos están viendo tienen que entender que eso es un negocio. Hay gente que gana dinero con esto de las noticias falsas, ¿no? Ujú. A través de clics en sitios que parece que te dicen algo sensacionalista y luego se empieza a reproducir a través de cadenas de WhatsApp y las redes sociales. Es un fenómeno, ahora le llaman infodemia, eso me lo acabo de aprender, eso lo acabo de ver ahora, fue tendencia en Twitter, que es como una pandemia de la información, en donde Imagínate. ahora con lo que está pasando, pues hay demasiada desinformación, hay que buscar las fuentes confiables, ¿no? Es lo que nos daría tiempo en este segmento de decirlo así en resumen. Sí, sí, claro que sí. Ahora, por supuesto que en todo esto necesitamos encontrar un equilibrio, lo que veníamos diciendo de tener esas dudas, encontrar ciertas certezas y tampoco dejarnos llevar por pensamientos propios, ¿verdad? Pero esto quiero que lo resumamos en el siguiente segmento, que tú nos digas, profe, cómo podemos encontrar ese equilibrio. Esto lo vamos a ver en el segmento que sigue, chicos, así que quédense con nosotros. En la sociedad, a partir de la opinión de los demás, se provocan diversos efectos en quienes las reciben. Seguro has oído hablar del efecto bandwagon, también conocido como el efecto manada o de arrastre. Esta es una teoría según la cual los individuos tendemos a adoptar las ideas o conductas de la mayoría, a pesar incluso de que éstas choquen con nuestras propias creencias. También existe el efecto underdog, que en oposición a la teoría anterior, la opinión de la mayoría provoca cierto rechazo, despertando simpatía por la de la minoría, o la que se percibe como menos valorada. Ambos efectos han sido la base para aparición, mantenimiento y o desaparición de movimientos sociales a lo largo de la historia. Pensamiento crítico, amigos, este tema nos va a tocar a cada uno de nosotros porque, ya dijimos, somos seres sociales y seres pensantes que tenemos una responsabilidad en la sociedad. Profe, quedamos pendientes de responder acá a nuestra audiencia. ¿Cómo podemos hacer para mantener un equilibrio en esto de la práctica del pensamiento crítico, pero para no caer en un sesgo cognitivo? De que lo que yo pienso es como yo digo y porque no creo en más nada. Sí, ahí lo que creo que nos puede ayudar es, para empezar, la humildad, el reconocer que no somos los dueños de todo el conocimiento, que nosotros Sí. mismos estamos sesgados. En una discusión con una persona que conozco, que es abogado, por cierto, que le gusta mucho escribir sobre política en Facebook, él hablaba de que sus opiniones pues, eran justas y objetivas. Y entonces yo aprendí que para discutir de manera intelectual, una buena manera es en lugar de que tú le afirmes algo, le preguntas y le pregunté, ¿y tú crees en la objetividad?
No, sí, claro que la objetividad existe y todo. Y le digo, pues para mí que la objetividad tal cual no existe. Porque cualquier cosa que tú digas está, hablando de los dichos de una persona, está sesgada, lo que tú estás diciendo, está Claro. sesgada por todo tu bagaje, por tus intereses, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar reconociendo que la objetividad como tal, decirse yo soy el dueño de la verdad absoluta. Mira, ni en ciencia, la ciencia es humilde reconociendo de que no tiene la verdad y va iterando, es progresivo. Lo que se pensaba hace 100 años, vamos, te pongo un ejemplo más práctico. Hace, no sé, 20 años se pensaba que las neuronas no se regeneraban. Y entonces eso estaban los libros de texto y demás, hasta que encuentran que no es cierto, que hay maneras, o que sí hay, el cerebro tiene la capacidad que se llama neuroplasticidad y demás, para regenerarse, y entonces todo eso que quedó escrito, pues bueno, ya, eso era lo que se sabía en ese momento, pero el conocimiento viene evolucionando. Así debemos nosotros también de evolucionar, ¿no? Y no caer en ese sesgo de yo ya lo sé todo y hasta aquí, ¿no? Exactamente, y justo eso que acabas de mencionar, profe, quiero que hablemos ahora, porque quiero que nos expliques cómo es que el pensamiento crítico ha sido parte del desarrollo o ha aportado positivamente al desarrollo de las sociedades. Sí, sí, bueno, siguiendo con ejemplos así, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? No, es que mira como antes, eso estaba bien. Pues sí, estaba bien en su momento, pero el mundo ha ido evolucionando en el sentido de la búsqueda de la justicia. Sí, es cierto que nos falta muchísimo, pero si tú miras para atrás cómo era la sociedad antes, y gracias a que se han aplicado pues leyes y se han aplicado, se ha estudiado, y esa es la clave del pensamiento crítico, se ha pensado en las costumbres, en los usos y costumbres, qué conviene, qué no conviene, qué es lo ideal, se busca la justicia y demás, pues es que hemos podido evolucionar, ¿no? No podemos negar la influencia que ha tenido esto de tener pensamiento crítico en todo lo que hacemos. Y es que un problema que tenemos con el pensamiento crítico es que si nosotros no nos preguntamos a nosotros mismos de por qué creemos lo que creemos, vamos a seguir repitiendo costumbres y cosas que hacemos de toda la vida. Te pongo un ejemplo rapidito que les pongo en clases. Hay muchos muy buenos, te voy a poner uno. Una muchacha que su mamá le enseñó que el pescado para ponerlo en el sartén había que cortarle la cabeza y la cola, ¿no? ¿Y por qué? No, pues quién sabe, pero así me lo enseñó. Oye, mamá, pero ¿por qué siempre haces eso? No, pues es que tu abuelita así me enseñó. Y van con la abuelita, pero ¿por qué es que le cortas esto así y así? Y le dice a la abuelita, pues es que teníamos un sartén muy chiquito y no cabía la cabeza, no cabía la cola, entonces yo los tenía que cortar para que entraran. Y toda la familia le había hecho siempre, esa era la receta de la abuelita. Ese es un ejemplo muy interesante. Y un segundo ejemplo que los pone a pensar muy grueso a mis alumnos, no lo creen, es que por qué nosotros como adventistas, por ejemplo, no comemos pato. Con esa pregunta yo he puesto en jaque a pastores, a doctores en teología, a adventistas de 30, 40 años en la iglesia. Y sabes qué, y es que es una pregunta que me hizo un alumno en una clase. Profe, ¿y usted sabe? Un alumno que me dijo, profe, ¿usted sabe por qué no comemos pato? Y yo, claro, no, si yo sí sé. Mira, a ver, préstame la Biblia, aquí vamos a ver el Levítico. Ah, caray, no, espérame, no está. A ver qué hacen los judíos, es kosher, o sea, es algo, una comida que pueden comer. Los judíos comen pato. ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, hasta ahorita, y esa te la dejo de tarea, que tú conoces todavía más personas que yo, que me investigues por qué, cuando el adventista dejó de comer pato, el judío come pato. ¿Sale? Para que veas que es una costumbre, eso es una costumbre, nada más que alguien en algún momento no, es que mira, que el buche, que esto, no está en la Biblia. Para las aves no hay fórmula. No, que la forma de las patitas nos enseñaron. En la Biblia no está. En la Biblia no tiene fórmulas para las aves, nada más te dice tal ave no, tal, no hay una fórmula como para los demás animales, ¿no? Por darte un ejemplo de que hay cosas, y le pongo muchos ejemplos de estos en clases, no hay demasiadas cosas que hacemos solo por tradición, sin pensar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Mira, Ahora, algo muy crudo, profe. Perdón, no es para que vayan a comer pato ahorita, pues nosotros pero no es para ejemplificar este detalle, ¿no? Claro que sí. Mira, hay algo muy crudo y muy cerca a nosotros en el sentido de que fue reciente, apenas la semana pasada se legalizó en Sudán el penalizar la mutilación genital femenina, algo que hace algunos años ni se pensaba, pero justamente
esta evolución es lo que nos lleva a, uno, ser mejores como sociedad. Claro, algunas cosas las hacemos erradas, como sea, pero estamos en ese proceso constantemente. Es Ahora, correcto. profe, tú mencionaste algo sobre los jóvenes que preguntan mucho y demás. ¿Hay alguna etapa que pienses tú donde se desarrolla como tal o empieza a manifestarse el pensamiento crítico? Sí, yo creo que de niños tenemos eso de preguntar, pero la verdad es que nadie nos enseña luego a dudar de lo que nosotros creemos y vamos creando una serie de preconceptos o de conceptos que tenemos ahí y ya no nos los cuestionamos. Y entonces, si no tenemos cuidado, yo creo que la mayoría, me da la impresión de que la mayoría de nosotros crecemos sin un pensamiento crítico, ¿no? Sí somos curiosos de niños y nos gusta saber y tenemos esa hambre de saber, pero no tenemos y menos ahora con tanta información que hay. Unos autores dicen que es como tratar de tomar agua en una cascada, es demasiado lo que hay. Entonces ocasiona problemas de que como no tenemos estas habilidades, estas herramientas de pensamiento crítico, pues sí estamos teniendo muchos problemas actualmente, ¿no? En resumen, yo creo que al principio somos curiosos, pero nunca nadie nos enseña cómo tener cuidado con nuestros procesos mentales para poder llegar a lo que creemos, ¿no? Tenemos que aprenderlo. Esa es una habilidad que tenemos que aprender. Sí, y yo pienso que también es bien delicado, profe, cuando somos jóvenes o más niños y esa curiosidad como que se torna un poquito peligrosa, preguntas que quizás los padres les da un poquito de temor responder, ¿no? Entonces es un sí porque yo soy tu papá, sí, y es así porque yo soy tu mamá. Bien peligroso eso, porque quizás estamos coartando ese desarrollo de pensamiento crítico. Siempre guardando, tú sabes, las distancias, ¿no? Porque hay edades para saber Eso, cosas. depende de la edad, depende de la edad. Sí. Ahora, profe, vamos a hablar en el siguiente segmento, así que ustedes quédense con nosotros, vamos a hablar sobre los beneficios del pensamiento crítico y cómo podemos nosotros potencializarlo, ya para que saliendo de acá nos evaluemos a nosotros mismos y empecemos a ejercer nuestro pensamiento crítico, que sin duda nos va a ayudar mucho en las distintas áreas de nuestra vida. Así que ustedes, si quieren seguir sabiendo más de esto, acompáñanos en el siguiente segmento. Fortalece tu sistema inmunológico con un delicioso ceviche. Y este ceviche es de mango. El mango tiene carotenoides, que estos carotenoides van a hacer que tu sistema inmunológico pueda estar muchísimo más fuerte. Le vamos a poner proteína en forma de salchicha vegetal, la cual va a precisar de menos trabajo al riñón, menos trabajo al sistema digestivo, hasta en un 36% si lo hicieras con proteína animal. Así que tu cuerpo va a estar mucho más en condición de poder sanar otras partes del cuerpo y no específicamente estar limpiando la digestión o el riñón. Así que por eso es que te digo que la proteína debe ser vegetal. Y como decía, el mango ayuda a mantener las mucosas mucho más fuertes frente específicamente a los virus. Además que el mango es delicioso, no te puede faltar en esta receta 5 varitas de hierbabuena, la cual le va a dar un sabor mucho más fresco. Le ponemos cebolla morada y cilantro. Estos dos tienen compuestos como el magnesio, el zinc, quercetina, que son antioxidantes para que tu cuerpo pueda trabajar muchísimo mejor. Y como es un ceviche, no podía faltar el jugo de limón. Y el jugo de limón, como lo he mencionado y como definitivamente debes saber, tiene vitamina C, el cual va a reforzar tu sistema inmunológico. Para que este ceviche se vea brillante, le ponemos un poquito de aceite de oliva, la cual va a ayudar también para que mejore tu capacidad de respuesta inmunológica. Un poquito de saborcito le ponemos con salsita de soya si tú quieres, o sal de Himalaya, de mar o volcánica, la que tú decidas ponerle. También vamos a acompañar con aguacate. El aguacate es un poderoso antioxidante porque el color verde tiene luteína, el cual va a mejorar tu sistema inmunológico. Lo puedes acompañar con chips de plátano o con unas tostaditas horneadas, el cual le va a dar un sabor delicioso. Fortalece tu sistema inmunológico también con un ceviche de mango. Vamos entonces, amigos, a la parte práctica, ya al final de este programa, de la entrevista como tal. Profe, ¿cómo nosotros, como ya vimos todos los beneficios que podemos tener, cómo la sociedad se ha desarrollado gracias a esto, etcétera, etcétera, pero cómo nosotros, además de ser parte de una sociedad, ¿verdad?, de individuos sociales, como cristianos, estas dos partes, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos potencializar esto?
Yo creo que como cristianos adventistas tenemos mucha luz en la Biblia, ¿no? Y en los escritos. ¿Tú recuerdas cuando en Hechos 17 Pablo y Silas llegan con los bereanos y entonces en el versículo 11 dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica o los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje que Pablo y Silas les daban. Pero dice, pero todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Eso es Mm, pensamiento crítico. Pensamiento ujú. crítico es no creer porque lo dice el maestro Daniel Gutiérrez o el doctor fulano de tal, no, es, bueno, vamos a las fuentes, en el caso de lo espiritual, vámonos a la Biblia y ver lo que dice la Biblia, ¿no? Exacto. Esa es una clave, hay muchas cosas, el doctor Ranko Stefanovich, un especialista en Apocalipsis, acaba de escribir algo muy padre en su Facebook, en donde dice que Mateo 24 hablando de las señales, habla de que del engaño, de que en estos tiempos nos íbamos a caracterizar porque iba a haber demasiado engaño y mucho amor a la mentira y que iba a ser difícil encontrar la verdad. Entonces, es Mm, otra característica que debemos de tener los cristianos es, pues, buscar la verdad, no creer todo lo que oímos y más en estos tiempos en donde todo el mundo es experto en salud, todo el mundo es experto en todo, ¿no? Hay que saber ujú, buscar las fuentes, ¿no? Y somos pensadores, debemos ser pensadores y no meros reflectores. Esa es otra prueba de que debemos de tener pensamiento ujú. crítico. Excelente. Y ahora, en general, ¿cómo podemos nosotros potencializar, aprovechar Mira, las ventajas del pensamiento, que sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo ahora? yo quisiera compartirte y a ver si lo pueden ver ustedes en pantalla, algo que vemos nosotros en clase que les puede servir. Mira, lo Ok. primero es, haz de cuenta que tú te encuentras que una persona dice que o sea, una persona dice que para tratar el coronavirus ahorita es bueno tomarse cloro. Te lo estoy exagerando para que se Sí, entienda más fácil, ¿no? Tú lo sí. primero que tú dices es, bueno, a ver, pero espérame, esta persona de la que está hablando sabe de lo que está hablando, es competente, porque por ejemplo, a Ujú, mí me mandaron un video de esos que mandan por montones ahorita, en donde decía que no, que todo esto era mentira, que no le hicieras caso al gobierno, ¿quién lo dice? No, pues es una chica que es una modelo. Ah, bueno, ya, mm, ahí para empezar ya dúdale. Ahora, no quiere decir que una persona que no ha estudiado no pueda decir algo cierto, pero ya eso claro, de entrada ya te debe de empezar a hacer dudar, te debe claro. poner poquitos de alarma, ¿no? Y si no, Ujú, lo ideal, pues no rechazas el argumento. No, pues sabes que sí sabe, sí es una persona que sabe. Luego es imparcial, se nota que lo que él está diciendo, esta persona está diciendo, no está influida por sus sentimientos y demás, ujú, pues si no, lo rechazarías. O bueno, no, sí es imparcial. Luego, ¿sí será que lo interpretó correctamente la información? Igual, ujú, si no, lo rechazas. Y algo bien importante, que no llegamos muchas veces a este punto, es esto que estoy yo leyendo, que ya pasó por los otros filtros, es coherente con lo que afirman otros expertos, y ahí es en donde muchos no pasan el filtro, porque me ujú, acababan de decir, no, es que el Nobel de Medicina de no sé qué año, él dice que esto es mentira y demás. Sí, es una eminencia y todo, pero no coincide con lo que dicen el 99% de los demás expertos, pues bueno, entonces eso también lo debes de rechazar. Entonces, ujú. esto es una herramienta no perfecta, pero sí te ayuda mucho para poder aceptar los argumentos y el poder distinguir qué es cierto de lo que es falso. Algunas otras ideas que yo les doy a los alumnos es las imágenes que te mandan. Por ejemplo, si estás usando un navegador en la computadora, en Chrome, por ejemplo, tú le das clic derecho, buscar imagen, y entonces te busca la imagen para ver algo que me imagino que usan mucho también ustedes para corroborar si es cierto o es falso, ¿no? Y ves que Ujú. esa foto que te están mandando como que son manifestaciones que hay ahorita en Monterrey porque la gente Ay, está ya desesperada por sé. salir. Clic derecho, buscas la imagen, sí, pues una imagen de hace 10 años, de allá de China o de otro lugar, y Sí, que es mentira, ¿no? Entonces, hay herramientas como eso, como seguir una serie de preguntas, como buscar fuentes de información, y eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? El no creer todo lo que me dicen por ya quien lo dice y buscar las fuentes primarias de información. Eso nos va a ayudar a estar protegidos un poco en medio de este problema que estamos viviendo de tanto exceso de información, con informaciones encontradas. Hay que buscar a los que saben, ¿no? sí. Ahora, cuando tú mencionas esto, profe, yo pienso que nosotros también, un mensaje especial que pudiéramos estar recibiendo el día de hoy, es que nosotros también colaboremos, ¿no? A la hora de dar la información, ser nosotros partícipes de este control de la información,
porque fíjate que, por ejemplo, yo le digo mucho a mis alumnos, que por supuesto ellos van a tener una gran responsabilidad cuando sean profesionales, y desde ya, de hecho, fíjate que la columna de opinión, por ejemplo, es uno de los pocos géneros que permite al periodista pues expresar su punto de vista como tal, ¿no? Se supone que los otros géneros deberían ser un poco más objetivo netamente, ¿no? Entonces yo le digo a ellos, miren, ustedes para poder escribir una columna de opinión, o alguien para poder escribir una columna de opinión, tiene que conocer del tema. Tú no puedes estar hablando de algo o aseverar algo de algo que no estás seguro, que no conoces, que no es tu competencia. Entonces pienso que nosotros deberíamos también, además de ser críticos de la realidad, nosotros ser partícipes de esa realidad quizás más objetiva, más seria, y compartir información fidedigna, ¿no? En la medida de que tengamos el conocimiento. Es responsabilidad, es una responsabilidad, que lo que yo estoy compartiendo ya me aseguré de que busqué en la medida de lo posible que es cierto, ¿no? Porque finalmente todo lo que nosotros decimos, otro amigo me decía, hay otro filtro que puedes aplicar y sí es cierto, ¿no? Es, bueno, y esto que estás diciendo es verdadero, y esto que estás diciendo va a beneficiar a alguien, y así una serie de filtros también incluso éticos para tener responsabilidad con las cosas que compartimos, porque volvemos a lo mismo, muchas de esas cadenitas y cosas que hacemos, en realidad vamos a estar promoviendo pues, la desinformación, y eso, alguien podrá decir, y es de las cosas con las que yo quisiera acabar, alguien podría decir, no, pero pues no pasa nada, las cadenitas, han pasado cosas terribles, Laurita, en el estado de Puebla, si mal no recuerdo, lo vemos en clase, unos señores estaban afuera de una primaria, esperando, unas personas que fueron de un pueblito a otro pueblito a trabajar, pero estaban tomándose un refresquito, pero cerca de una primaria, y a alguien se le ocurrió decir que eran unos robachicos, unos ¿cómo se llama? Secuestradores de niños, que luego los iban a matar o qué sé yo, y entonces por WhatsApp empezaron a correr esa noticia falsa, y para hacerte la historia corta, terminaron matándolos. O sea, esto puede ser causa de muerte, la desinformación, eso andar compartiendo cosas. O lo que están viviendo ahora los médicos, las enfermeras, que les rocían cloro, que les hacen cosas, por toda la desinformación terrible que hay, por favor, tengamos sentido común, que es el menos común de los sentidos ahora, para las cosas que estamos haciendo, no esparzamos información sin verificarlo porque puede tener consecuencias fatales. Así es. Profe, estamos súper agradecidos contigo, creo que... Bueno, tenemos este tema para ti y para mí, bueno, podría darnos para otra hora más de conversación, pero bueno, el tiempo no nos los permite, pero sin embargo hemos podido sacar lecciones muy productivas de esta entrevista contigo, profe. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Claro que sí. Ustedes, amigos, llévense estos pensamientos en su mente, ténganlo en cuenta en cada día, en cada acción que vamos a realizar, pensamiento crítico, pero también responsabilidad. Sigan con nosotros aquí en Queremos Saber, que esto todavía no termina. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días, es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800 00 44 800, en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes. En este momento quiero enfocar su atención en una reflexión que está en Mateo capítulo 19, en donde relata la historia del joven rico. Sí,
Un joven que tenía muchas inquietudes como muchos jóvenes. Un joven sincero que buscaba respuestas a muchas preguntas. Aparentemente todo lo tenía, pero a la vez sentía que algo le faltaba. Así que se acercó al maestro y le hizo una gran pregunta. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Una pregunta que normalmente un joven no hace, porque el joven vive en el hoy, no está preocupado por el futuro. Pero este joven sí tenía interés en el futuro, y su interés era espiritual, eso era lo sorprendente. Aparentemente había llevado una vida intachable en su vida, una vida religiosa perfecta, con todos los estándares que se pueden esperar de un buen joven, con una conducta ética correcta. Pero había algo que le faltaba, algo que no llenaba ese vacío que tenía. Así que se acerca a Jesús con una buena actitud y le pregunta: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le respondió de manera categórica, lo abordó y lo condujo a los mandamientos. Para el joven no había problemas. Fácilmente pudo responder y dijo que todo había guardado desde su juventud. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces hace otra pregunta: ¿qué más me falta? Es decir, ya estoy cerca de la perfección. Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es como si él viera el cristianismo como una especie de club en el que hay que juntar todos los requisitos para, una vez obtenidos, ya nada más falta el paso final. Pero entonces la respuesta de Jesús es demoledora. Le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sigue. Era una respuesta dura y no era lo que él esperaba. Al parecer, este joven confiaba en que solo le faltaba algo para poder estar bien ante la ley de Dios. Su vida había sido pura, honrada y veraz, pero su actitud para con sus prójimos había sido esencialmente negativa. Es decir, no les había robado los bienes, no había levantado falso testimonio contra ellos, ni les había quitado la mujer o la vida. En verdad, la letra de la ley es negativa en su forma, pero en su espíritu demanda una acción positiva. Es decir, no basta con dejar de odiar o herir a nuestro prójimo. El Evangelio nos pide que los amemos y les ayudemos como nos amamos a nosotros mismos. Que incluso si recibimos rechazo u hostilidad, oremos por ellos y los tratemos bien. A este joven lo que le faltaba era el amor de Dios en el corazón, sin el cual la observancia de todo lo que había hecho carecía de valor real a la vista del cielo. Esta es una seria advertencia para nosotros. Es posible obedecer sin un amor genuino. Es posible cumplir con todos los requisitos sin tener una pizca de piedad hacia el prójimo y hacia los demás. Y es que el cristianismo no es un conjunto de cambios, ni de cambio de hábitos, ni de conductas. Es una transformación sobrenatural que solo ocurre cuando nos rendimos a los pies de Jesús. Y es mi deseo que lo entendamos todos, porque podemos llevarnos un chasco si al final de nuestras vidas nos damos cuenta que solo seguimos una letra, pero no la transformación de un cambio en el corazón. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy, esperando por supuesto que haya sido de mucho provecho para cada uno de nosotros. Te invito sin embargo a que sigas investigando sobre esta temática y podamos tener más herramientas entonces para poner en práctica el pensamiento crítico. La invitación es para mañana a la misma hora aquí en Queremos Saber.